Canal Alternativo te presenta Cuando concluye el jueves y comienzan las nuevas horas del viernes, entramos en este espacio, en profundo. En profundo. Charlas, conferencias, entrevistas, documentos, en profundo. Desde Canal Alternativo, en Radio Sintonía, en profundo. Hola amigos de Canal Alternativo, les habla Mari Carmen Cortés. En profundo esta noche vamos a escuchar un resumen de la actividad organizada por La Ventana Alternativa y Yoga Sala Málaga, el 18 de abril de 2015. La meditación como experiencia cercana a la muerte. Convocó al neurocientífico Antonio Alcalá, a la ATS y consteladora Kunti Meyer, el psicólogo Andrés Espinosa, el profesor de yoga y filosofía Joaquín García Weil y el artista Valerio Arduino, que mientras se realizaba esta actividad pintaba un lienzo sobre el tema central que nos ocupa. En profundo, la meditación como experiencia cercana a la muerte. Agradecimiento a Valerio, al doctor Antonio Alcalá, a vosotros también por supuesto, y a Andrés, que tanto nos viene ayudando desde hace ya tiempo en las organizaciones de los eventos, tanto en Yoga Sala como fuera de Yoga Sala, en los que participamos, y ahora es un nuevo proyecto que se llama La Ventana Alternativa, que ha celebrado conferencias ya tan sonadas como, y afortunadas diría yo, como la de Enrique Corbera en la Universidad de Málaga. Siempre es difícil encajar los espacios de que disponemos con el número de personas que acuden al evento, pero como dice mi padre, nunca fue un mal año por una buena cosecha, entonces siempre gusta ver que cuantas más personas se acercan a este tipo de asuntos sobre los que hablamos, son asuntos relativos a la persona. Al desarrollo de la persona. Quiero contar un poco la génesis, el origen de este evento. Me voy a remontar un poco a términos históricos, si tenéis un poquito de paciencia, pero voy a intentar ser breve porque después mía van a hablar otras personas y quiero dejar bien de tiempo para lo que va a ser la actividad principal, que es la hipnosis de doctor Antonio Alcalá. En los años 40 del siglo pasado se inventó una máquina llamada el desfibrilador, que junto con otras tecnologías químicas e incluso manuales, a partir de esa época, sobre todo se fue desarrollando más hacia final del siglo y lo que llevamos de numerosas personas en términos estadísticos, para lo que había sido la historia, numerosas personas que estaban clínicamente muertas, no es que estuvieran medio muertas, no, estaban muertas mismamente. ¿Esto qué significa? El electrocardiograma plano, el electroencefalograma plano. Eso es muerte clínica que se llama. Entonces estas personas volvían a la vida. Después de estar muertos volvían a la vida. Esto ya había ocurrido antes. Está el primer registro de esto que se sepa en términos históricos literarios. Es el de Platón, el famoso de soldado y mismo el mito de la caverna de Platón tiene cierta resonancia a este tipo de sucesos, de fenómenos. La historia del soldado es que después de una batalla, recogiendo los muertos de la batalla, sacaron uno, otro, y en el fondo se encontraron a este señor que contó un relato de lo que había ocurrido en lo que en aquella época, en diversas culturas, se conocía como el viaje al mundo de los muertos. Pero como estoy contando, a partir de mediados del siglo pasado, aunque históricamente había ocurrido, ahora ya era un suceso que estadísticamente comenzaba a ser significativo. La persona que quizá haya hecho el estudio más exhaustivo de este tema, que es el doctor Pim van Lommel, un cardiólogo holandés,
cuenta que cuando recibieron la primera de estas máquinas, el desfibrilador, allí en su hospital de Holanda, vino una persona, lo usaron casi por vez primera y después de mucho esfuerzo, sin saber muy bien cómo manejar aquello, porque era las primeras veces que lo manejaban, consiguieron resucitar a esa persona. Mismamente la palabra resucitar, pues se llama así técnicamente, pero es el nombre exacto. Consiguieron resucitar a esta persona. Como podéis imaginar, los técnicos sanitarios estaban muy contentas, los médicos muy contentos, todos estaban contentísimos, salvo quien había vuelto, que estaba enfadado. ¿Por qué me habéis traído? Yo con lo bien que estaba yo allí. Estaba enfadado. Entonces, el doctor Pim Van Lommel se quedó bastante sorprendido con este suceso, tanto con lo uno como con lo otro. Es decir, con el suceso en sí mismo como con la reacción del paciente. Y esto es lo interesante, yo creo, del caso, que declaró, pensó para sí, que eso era un fenómeno científico, o sea, digno de estudio científico. El doctor Eben Alexander, un neurocirujano, esto es un suceso más reciente, le ocurrió que contrajo una enfermedad muy rara, que era una meningitis bacteriana. Esto ya de por sí es rarísimo en sujetos adultos. Y esta meningitis bacteriana le acarreó una muerte cerebral. Estaba como en estado de coma, el sistema vegetativo funcionaba, pero el neocórtex, la parte del cerebro que se ocupa, o supuestamente se ocupa de las funciones más humanas, incluida supuestamente la conciencia, digo supuestamente porque sobre esto no hay unanimidad, pues estaba sin actividad, encefalograma plano. Durante una semana entera, según nos relata, su espíritu estuvo revoloteando por alguna esfera o mundo. Y de nuevo, lo más interesante del caso, o lo más significativo, es que al volver, no solamente contó su historia, sino que declaró, al menos para mí esto es lo importante, que, porque claro, cuando contó esto, sus colegas le decían, sus compañeros le decían, bueno, no te preocupes, el cerebro nos engaña. Dice, me lo va a contar a mí, que soy neurocirujano y que conozco cómo funciona el cerebro, al menos los conocimientos científicos de que se disponen. Entonces, él, en vez de levantar la alfombra y barrer aquello dentro y taparlo, y aquí nadie sabe nada, pues declaró, igual que el doctor Pim Van Lommel, esto es un hecho científico. Y tanto el uno como el otro, de distintas perspectivas, lo abordaron como hecho científico. Ambos coinciden en muchos aspectos. El libro del doctor Pim Van Lommel se llama Beyond Life, más allá de la vida, la ciencia de los and the experiences, la experiencia cercana a la muerte, la ciencia de la experiencia cercana a la muerte. Pues entonces el doctor Pim Van Lommel decidió hacer un estudio a gran escala como nunca antes ni después se ha hecho. Entonces, de acuerdo con diversos médicos, principalmente cardiólogos de Holanda, junto con personal sanitario, psicólogos, hizo un estudio estadístico importante, exhaustivo y además repetido en el tiempo. Ese tipo de estudio se llama prospectivo, que significa que ya no es que dice, sucede que algunas personas dicen que han vuelto de la muerte. Por favor, que se presenten aquí que vamos a hablar con ellos. No, esto era cada persona que volvía después de una resurrección se le preguntaba, ¿tiene usted alguna memoria de lo que ha pasado allí? En su viaje o en su tiempo de no conciencia en este mundo. Y el 18% de las personas resucitadas declaraban que sí. Además, a los 8 años, cuando los que sobrevivían, a los 8 años se les volvió a preguntar y describían palabra por palabra su experiencia, casi palabra por palabra. Sabéis que, porque una de las explicaciones de estos fenómenos
es que son fantasías, son mentiras, son ganas de llamar la atención, pero sabéis que la mentira tiene las patas muy cortas y que si una persona cuenta una mentira a los 8 años es muy difícil que la cuente tal cual. Solamente la puede contar tal cual si aquello es verdad, porque lo está reviviendo. Entonces lo cuenta tal cual de nuevo. Aparte, algunos episodios de este viaje en el mundo de los muertos, dicho en términos antiguos, coincidían en un caso y en el otro. Bien que ningún viaje era igual. Algunos son muy singulares. Os voy a contar uno brevemente, ¿vale? Porque de esto, y quizá alguno de vosotros lo podréis contar en primera persona, no lo sé. Un señor que tiene un accidente grave de tráfico en Canadá y entonces muere, y allí su conciencia viaja más allá y llega a un prado verde, como suele contarse, lleno de flores, precioso aquello, una catarata, y pregunta: ¿estoy en el paraíso? Y le responde la voz espiritual, le dice: no, estás en Costa Rica. Esto tiene después una coda, tiene una segunda parte. Que al cabo, él se recupera, vuelve, y al cabo del tiempo va a Costa Rica y ve exactamente ese mismo paisaje que no había conocido nunca. Porque este hombre al resultar del accidente se quedó, ¿cómo se dice esto? Parapléjico. Y mismo así es guía turístico en selvas. No, en selvas. Y en uno de estos viajes pues fue donde descubrió el paisaje que había visto. Bueno, el doctor Eben Alexander, por su parte, cuenta este relato en primera persona, pero en cuanto a los razonamientos, a las explicaciones de la física materialista newtoniana, que dice, por ejemplo, estos fenómenos de experiencia cercana a la muerte son mentiras, son engaños y tal. Dice, como los últimos chisporroteos del neocórtex. Dice, no, para generar esas visiones tan vívidas hace falta que el neocórtex esté en muy buenas condiciones, funcionando a pleno rendimiento, puesto a que lo estuviera haciendo visualizando. Otras explicaciones, que es causa de tal gas o tal sustancia, y él va poco a poco desmontando esas posibles explicaciones como neurocirujano. Y el doctor Pim van Lommel, por su parte, da interesantes explicaciones. Dice, la física newtoniana materialista sería contraria a este tipo de fenómenos, pero la física cuántica encaja perfectamente. Y empieza a dar muchas explicaciones técnicas de cómo la física newtoniana podría explicar este tipo de fenómenos, de experiencia cercana a la muerte. En resumidas cuentas, pues yo tampoco soy un experto en estas materias, lo que viene a decir a este respecto el doctor Eben Alexander, hay muchas más, he citado solo las dos, pero hay muchos más doctores, médicos y profesionales de otro tipo que abordan este tema. Yo solamente he citado a dos. Lo que viene a decir el doctor Eben Alexander es que, voy a contar primero la versión de Pim van Lommel. Lo que dice Pim van Lommel es que nuestro cerebro, y sabéis que normalmente las explicaciones filosóficas lo que suelen hacer es coger metáforas de la tecnología del momento. Como antiguamente se decía, Dios es un relojero. ¿Por qué? Porque se acababa de inventar el reloj y era la metáfora más a mano. Pues el doctor Pim van Lommel dice que nuestro cerebro no genera conciencia. Y esto no lo dice como una opinión, da datos bastante exhaustivos. Y cita estudios de premios Nobel, dice, nuestro cerebro no puede generar conciencia. Es que no tiene cómo. Es decir, la sinapsis de las neuronas numéricamente no es como esto que presentan a veces las películas, ¿no? Que dice, la inteligencia artificial se desarrolla hasta que una computadora comienza a pensar. Dice, es imposible. Dice, las sinapsis cerebrales numéricamente, como en términos de bits de 1 0, jamás podrían generar conciencia. No tienen capacidad suficiente, como digamos, de hardware. No tienen hardware suficiente
para generar conciencia. Tampoco, ¿sabéis por qué está el electroencefalograma y el magnetoencefalograma? Ni siquiera el campo magnético del cerebro, que podría almacenar más información, ni siquiera el campo magnético del cerebro podría generar conciencia. Entonces, dice, nuestro cerebro es un receptor de conciencia, un receptor. Y él pone un ejemplo. Igual que ahora mismo hay miles, millones de ondas circulando de un lado para otro y encendemos nuestro móvil aquí, el ordenador en casa y captamos la misma página web, pues esto, dice él como metáfora, pues es que nuestro cerebro es un receptor y conecta con una determinada onda. Esto es como metafórico, ¿no? Que sería lo que es nuestra conciencia. El doctor Eben Alexander dice algo parecido. Dice que nuestro cerebro es un filtro de la conciencia. ¿Por qué un filtro? Porque la conciencia es muy poderosa, es mucha, es muy fuerte. Entonces, para vivir en este plano terrestre necesitamos atenuar un poco la conciencia, si no, no podríamos, dice Eben Alexander. Él no lo dice tampoco por opinión, lo dice como neurocirujano y lo dice como persona que ha tenido esa experiencia. Uno de los primeros que abordó no el primero, pero uno de los primeros en época contemporánea que abordó este tema de la experiencia cercana a la muerte fue el doctor Raymond Moody, que publicó el libro ese famoso Life After Life, Vida después de la vida. Y al principio, como es lógico, las referencias culturales que habían eran los de los viajes místicos, libro tibetano de los muertos, libro, Bardo Todol, libro egipcio de los muertos. Pero ya el doctor Pim Van Lommel, más recientemente, lo hace ya al revés, que dice, experiencia cercana a la muerte, circunstancia y causa. Una de ellas, por ejemplo, el hecho de que la persona muera y luego sea resucitada y entonces puede contar lo que ha visto. Otro, que una persona esté presente en el momento de la muerte de otra y entonces participe de su viaje. Esa es otra circunstancia frecuente dentro de los estudios que recoge Pim Van Lommel. Y otra posibilidad es la meditación. No digo una meditación así formal. Yo ya vi un testimonio porque de esto ya hay testimonios miles o quizás millones. Vi un testimonio de una señora que rezando, había empezado a rezar un rezo que ella misma había inventado porque ella es profesora de bachillerato y entonces dice, yo también soy profesor de bachillerato, sé de lo que hablaba, dice, Dios mío, dame conocimiento para que yo pueda enseñar. Y lo tenía eso como una especie de mantra. Dice, Dios mío, dame conocimiento para que yo pueda enseñar. Hasta que una vez se sumió en este viaje. Entonces, la meditación es como otra forma de acceso a este tipo de experiencias. Entonces, de ahí, atando cabos, la propia meditación del Buda, que no, evidentemente no fue la primera en términos históricos, pero sí quizás la más importante, incluso todavía hoy sigue siendo la más importante, la meditación, al menos lo que hablamos estrictamente técnica de meditación. Entonces, ya claro, se puede leer la propia meditación, la iluminación del Buda como una forma asociable o parecida, asimilable a la experiencia cercana a la muerte. Con el fenómeno de la oscuridad, de la sombra, el fenómeno de la luz al cual conduce la sombra. Si algunos recordáis, en el pasaje de la iluminación del Buda está cuando el Buda se enfrenta a las hordas de la ilusión del reino de Maya. Esto también es algo que a veces sucede en la experiencia cercana a la muerte, a veces, no siempre. Es realmente un fenómeno muy infrecuente, pero a veces sucede. Y el encuentro con la luz, el encuentro con la luz. Y sobre todo, que esto es lo más importante, que es lo que señala Pim Van Lommel, pero señala casi todo ello que hace testimonio de este tipo de experiencias, sobre todo el hecho de que cuando las personas tienen ese encuentro directo con la luz, ya vuelven, dicen, siendo otros. La identidad es la misma,
Es que esto tiene una comprensión lógica difícil. La identidad es la misma, pero como personas son otros. Ya digo, es una paradoja, pero es así. Tal como ellos lo suelen expresar así. Es decir, ellos son lo mismo, fulanito o menganita de tal, pero se sienten transformados. Transformados para mejor. Y por eso ya hubo asociaciones y personal, periodista y personal del mundo de la imagen que quiso difundir esta serie de relatos de experiencias cercanas a la muerte con el objetivo de mejora de la humanidad. Dice, si estas personas que han conocido la luz vuelven mejoradas como personas, son personas con mayor autoestima. Es un caso, por ejemplo, uno que llega allí y se encuentra ante una luz inmensa, inmensa. No se puede escribir lo grande que era aquello. Y la luz le dice, este señor se llama Andy, le dice, Andy, no temas. Dice, anda, pero si sabes mi nombre. Le dice, Andy, I love you. Tú imagínate una luz inmensa. Y esto no es con el oído, sino que es una luz arrasadora que lo traspasa con amor. Dice Anita Moorjani, otra persona que ahora es conocida, ¿no? Porque tiene vídeos, conferencias y libros. Dice que la palabra amor no puede describir lo que es aquello. Igual que la palabra Dios tampoco lo puede describir, pero es nuestra manera humana de referirnos con términos. Esto lo dicen todos. Es inefable, no se puede hablar sobre esto. Pero como queremos decirlo de algún modo, pues recurrimos a estas palabras que son las que podemos usar. Andy, I love you. Y de repente escucha, Andy, we love you. Y aparecen como cientos de miles de millones de luces iguales de grandes en un espacio infinito. Toda una luz arrasadora. Claro, después de eso, ¿quién va a tener problemas con la autoestima? Ya no necesitas que el vecino te dé una palmadita en la espalda y dice, eres un buen tipo. Entonces son personas que tienen mayor autoestima, se aman más a sí mismos y en consecuencia también aman más a las otras personas, como el mismo Buda. Así que lo que dice el Buda después de volver, todo está ardiendo, eso lo dice, refiriéndose a que todo está en continuo cambio. Y a partir de ahí de lo que intenta expresar su compasión. Ya depende de lo que entendamos por compasión, pero vamos a entenderlo como amor, cariño, cuidado por nuestros congéneres, o como lo quiera, empezando por lo que tenemos más cercano. Entonces, esto es, digamos, lo positivo, ¿no? Lo positivo de todo esto, que no es un mero especular, un mero fantasear, porque evidentemente después de la iluminación de Buda y todos los que le antecedieron o siguió un trabajo, una tarea muy importante de difusión, de cuidado, de empujar por la evolución de cada persona, de cada persona además tal cual es, con su propia identidad, tal cual es, porque, perdonad que filosofe un poco, dice Anita Moorjani, vale, ama a los demás o ama a las otras personas como tú te amas a ti, ¿no? Pero primero tienes que ver cómo te amas a ti, para que eso sea efectivo. Entonces, ese cariño, autoestima por uno mismo, que evidentemente se va a reflejar en todas las personas. Bueno, pues creo que por mi parte ya he hablado suficiente. No he dicho mi opinión al respecto, pero he dicho mi opinión, he hecho una mera introducción. Nuestros compañeros que estaban convocados quieren hablar, yo les cedo la palabra, encantado. Pues nada, yo agradecido de estar aquí con vosotros compartiendo este tema tan interesante. Cuando Joaquín me lo propuso yo sabía que iba a haber lleno. Digo, Joaquín, falta sitio seguro. El tema es súper apasionado para mí, ¿no? Creo que en el fondo el camino espiritual se trata precisamente eso, de la muerte en vida, ¿no? Vivir la noche oscura del alma, el proceso de parirse a sí mismo. Todos son títulos y referencias que conocéis sobradamente, ¿no? Para mí solo existe un tipo de muerte que es la física y el ego. Lo que seamos, cualquiera que sea,
no va a sufrir mucha modificación. Y como ha dicho Joaquín, la mente es un mero filtro, y en la medida que lo vamos limando, lo vamos trabajando, se va diluyendo, nos va permitiendo ser lo que realmente somos en esencia. Porque si bien en el proceso de entrada a la familia, a nuestro entorno habitual, tenemos que desarrollar una serie de máscaras que forman parte de esa identidad falsa, en ese momento es necesario para sobrevivir en ese entorno, pero con el tiempo nuestro trabajo es precisamente eso, encontrarnos a nosotros mismos, ¿no? Yo no sé si es el momento, ¿no? Pero cuando Joaquín hablaba de... que hay muchas personas que me conocen y no saben esto. Joaquín hablaba de este señor que se enfadó cuando vino de allí. Pues aquí hay un buen amigo mío, Salvador, oficial de policía en Benalmádena, y un buen día a las 12 de la noche, 11, ¿no? Lo llaman a su casa y le dice: mira, aquí hay un señor que se ha estampado contra una rotonda, está vivo de milagro, y lo único que hace es darle patada a su coche. Y está muy, muy alterado. Yo me enfadé mucho. Me enfadé mucho porque me sacaron de donde quería estar. No me pasó absolutamente nada. Y me liberé, conocí la liberación. Y desde entonces, hace unos 15 años, fue en septiembre del 2001, ¿no? Mi proceso consiste en buscar eso. Afortunadamente pegué en la puerta de un hindú, del sacerdote, por decirlo de alguna forma, del templo hindú de Benalmádena. Y porque pensé, al igual que los del cuento, no sé si sabéis el cuento de los tres que se iluminan, ¿no? El que uno se vuelve loco, otro muere y otro sale huyendo para nunca más querer saber nada del mundo espiritual. Pues yo pensaba que me estaba volviendo loco. Algo de eso había. Guillermo Borja habla en su libro de la locura, ¿no? Es necesario pasar por ese proceso. Tenía miedo a la muerte, creía que, claro, de alguna forma estaba muriendo. Lo que yo creía que era en aquel momento. Y este señor, cuando yo pegué allí y le conté la historia, yo era ajeno a todo este mundo, yo no conocía a Joaquín todavía, yo no sabía lo que era nada de este tema. Me dice: no, tranquilo, no te estás volviendo loco ni te vas a volver loco. Lo que te ha pasado a ti es una cosa que muchas personas buscan y a ti te ha ocurrido sin saber por qué. Seguro que por algún motivo. Y tu proceso y tu camino es buscar ese estado que te ha sido dado. Y nada más. Si os vale de algo, esa es mi opinión de la muerte, ¿no? No hay mucho más. Joaquín, bueno, me convocó para estas charlas, para ser una ponente más de estas charlas, y dije: pero es que, bueno, yo voy si quieres, pero no sé. Porque en realidad, sí, en realidad el tema a tratar aquí, pues no sé ni siquiera cómo enfocarlo dentro del trabajo que yo realizo. Lo que pasa es que, bueno, no he tenido tampoco tiempo, yo he dado muchas charlas hace ya mucho tiempo, llevo mucho tiempo sin darlas, porque en realidad ya mi tiempo lo dedico para otras cosas, aparte de trabajar. Y porque además, cuando yo empecé no había información ninguna. Era todo lo que teníamos que divulgar con la palabra nosotros, los que estábamos en ese momento formándonos o siendo consteladores, y los que ya estaban. Lógicamente que venían todos desde la escuela de Ben Hellinger, y aquí en España pues llegó mucho más tarde, ¿no? que en Europa. Y bueno, entonces dábamos charlas para que la gente pudiera entender el trabajo que íbamos a empezar a realizar y que se estaba realizando, y que pudiera acercarse a él sin miedo, porque en realidad suena un poco extraño, y porque además cuando se va a un taller y se ve lo que allí se representa, pues no es fácil entenderlo, y a veces la gente incluso se asusta, ¿no? Yo realizo dos veces al mes talleres aquí en Yoga Sala.
el primer sábado y el tercer domingo de cada mes, sobre constelaciones. El fundamento de las constelaciones familiares que desarrolló Hellinger, él las desarrolló después de estar más de 20 años formándose, estudiando, investigando y yo creo que maltratándose. O por lo menos adquiriendo a través de los viajes y de sus vivencias muchísimo conocimiento, ¿no? Y en realidad yo creo que desarrollar el método que desarrolló no solo tiene que ver con lo que él estuvo investigando y con lo que él aprendió y con lo que él estudió. Yo creo que ahí hay algún otro elemento o alguna otra conexión que le lleva a una persona a desarrollar un método tan sumamente complejo, a la vez que sencillo, eficaz, a la vez que muy intenso, ¿no? Y a veces que ni siquiera hay gente que, ya te digo, o sea, lo ve y ni siquiera se atreve, ¿no? Y de eso, contestándote a ti, de ese punto de desarrollo de Hellinger y de además pasar esa información y empezar él a hacer su propio trabajo y además a experimentarlo allá en Europa, bueno, pues han ido saliendo muchísimas cosas, pero la base son las constelaciones familiares, porque en realidad es un desarrollo basado en otro tipo de terapias. Es decir, ahí está el psicoanálisis, está la gestal, está la PNL, está la sistémica, está la física cuántica, y nosotros quizá donde más nos podemos apoyar para poder entender mejor el trabajo que realizamos son dentro de los campos morfogenéticos, que también, explicároslo, sería una tostada. Simplificándolo, es memoria, son las memorias que no son energéticas y que están ahí, que además pasan no solamente en los animales, o sea, en las personas, en nuestros sistemas, sino que son en animales e incluso en lugares. Se ha demostrado que en lugares. Esto, una de las pruebas que además Alexander fue ¿cómo es? Slater, no me acuerdo cómo se llama. Bueno, el que estuvo, el que investigó sobre todos los campos, ya desarrolló científicamente el estudio de los campos morfogenéticos. Él empezó primero con los animales y una de las cosas que demostraba era cómo las bandadas de pájaros pues pueden ir en grupo, en bandadas, sin chocar unos con otros, sin caerse y además yendo y viniendo siempre a los mismos sitios y indudablemente no siempre van y vienen los mismos, pero es como si fuera ese grupo uno solo, ¿no? Y eso es una memoria, y eso pasa con los peces y eso pasa con muchísimas cosas, pero pasa incluso con lugares. Los lugares, por ejemplo, se me ocurre ahora de peregrinación, que todos conocemos a lo largo que además hay en el mundo entero, no dejan de ser memorias poderosas de algo que han ocurrido en ese lugar y que cada uno cuando lo hace pues puede captar algo o no captar nada, simplemente pues andar o caminar o llegar o rezar, porque además tiene connotaciones religiosas o puede ser hasta turísticas, yo qué sé, cada uno lo vive de una forma. Se me ocurre lo mismo que ir a Fátima, que hacer el Camino de Santiago, como otras muchas peregrinaciones que puede haber en cualquier sitio, ¿no? Pero no dejan ser lugares con un poder de memoria de tiempos y tiempos de recorrido, en el cual ahí se han quedado y lo puedes captar. Hay mucha gente que dice, es que aquí hay una energía tal, lo captas como energía o lo captas como puedas, ¿no? Pero en realidad está ahí. También eso ocurre, como es lógico, pues en campos de batalla y en otros sitios que no son tampoco quizá las memorias muy agradables de lo que ha ocurrido, ¿no? Yo creo que la pintura no es una. La pintura se puede utilizar por varias cosas. La cosa mejor es usar la pintura para disfrutar. Pero también hay la pintura chamánica, como la que yo estoy haciendo ahora, para encontrar algunas contestaciones sobre la temática de hoy, que es la muerte. Y lo que yo suelo hacer es pinto, y mientras pinto sobre una temática que estoy investigando sobre la reencarnación, me salen algunas ideas sobre la muerte y decimos la muerte y Dios son las dos temáticas que han dado a los artistas mucha imaginación.
porque, por ejemplo, temática como, por ejemplo, la amistad, el amor, el sexo, casi todo lo hemos probado, esas emociones o esa experiencia. Pero antes de empezar a pintar pensaba que la muerte nadie la había probado, pero ya he entendido que alguien ya ha probado la muerte, pero y decimos que la muerte y Dios son dos cosas que han dado mucha imaginación a los artistas, a los creadores, a los escritores. Un poquito como cuando no se sabía que había más allá del océano Atlántico, ¿no? Entonces, en la época medieval, aunque parece que era una época oscura, había en ese momento mucha imaginación, porque nadie sabía qué había ahí y nadie podía decir no es verdad. Entonces cada uno se sentía libre de decir qué hay más allá. Entonces, también con la muerte, decimos, el famosísimo escritor Dante Alighieri se ha permitido el lujo de escribir qué pasa después de la muerte. Y entonces nadie la puede decir no es verdad. Y también Shakespeare ha sublimado sus dramas con la muerte. La diferencia entre Dios y la muerte es que me parece todos estamos de acuerdo que la muerte tiene que pasar. Y por cuando merece Dios hay personas que se declaran ateos o personas que creen en más de un Dios, o que lo pueden asociar a la naturaleza, ¿no? Como la religión animista, que el Dios es el sol y el viento, etc. Por cuanto merece, decimos, la muerte sobre mi visión artística, yo creo que el punto de muerte de nosotros, prescindiendo si después hay algo o no, yo creo que el punto de muerte es el punto verdadero de nuestra existencia. O sea, en el momento que uno está muriendo, puede decir quién soy yo. De hecho, por ejemplo, la biografía se puede escribir de una persona cuando está muerto, no ha hecho nada más. Entonces, esto ha sido esa persona. Y a nivel pictórico, visual, para mí el punto de muerte se acaba con una imagen. Una sola imagen es el resumen de la propia existencia. Entonces, para mí, la muerte es imaginación y ayuda mucho a los artistas. Sé de lo que voy a hablar, pero no sé si vosotros vais a poder asimilar lo que os voy a contar, porque, a ver, yo soy científico, soy doctor en medicina, soy neurocientífico, me dedico a la investigación de la mente. No soy neurocirujano, los neurocirujanos operan, los neurocientíficos investigan la mente. Es decir, nosotros tenemos un cuerpo físico, ¿de acuerdo? Nosotros tenemos un cuerpo físico que está hecho de proteínas, está hecho de carne, está hecho de hueso, y tenemos un cuerpo energético, ¿vale? El cuerpo energético es una nube de puntos que nos rodea. Eso está demostrado, ¿vale? Yo os puedo decir por qué sitios lo han demostrado, ¿no? Pero el tema es que el cuerpo físico funciona como si fuera química, con reacciones lentas, mientras que el cuerpo energético, nuestro cuerpo energético, funciona a la velocidad de la luz. Por tanto, estamos hablando de que el cuerpo energético es un cuerpo cuántico, es un cuerpo que va por fotones, es un cuerpo que es capaz de, sin solución de continuidad de espacio-tiempo, ponerse desde aquí hasta en Australia en cuestión de menos de 1 milisegundo, ¿de acuerdo? Ese cuerpo energético es el que se mantiene después de la muerte, ¿vale? Esto se demostró no solo en la experiencia cercana a la muerte, sino en el Instituto HeartMath de California,
cuando hicieron el siguiente experimento. Le pidieron a una persona que sintiera determinados tipos de emociones con las que fuera. O sea, podían ser emociones de alegría, de tristeza, de amor, de perdón, de odio, de soberbia. Y entonces se pusieron a medir con un aparatito que se llama magnetómetro, que lo que hace es medir radiación electromagnética. Se pusieron a medir si era posible, si era posible medir la nube de puntos que había a su alrededor, ¿no? La sorpresa fue que describieron que cuando la persona, por ejemplo, tenía una potente sensación de amor, se producía como una especie de donut cósmico que los científicos le llamaron torus tridimensional, porque tiene forma de donut, que tiene anchura, tiene profundidad y tiene altura, y se expandía hacia adelante, hacia atrás y hacia los lados. Pero no solo eso, sino que a esa persona en cuestión le medían con un electrocardiograma la frecuencia de su corazón y lo que es la descripción de los latidos de su corazón, que es lo que da el electrocardiograma, y pusieron unos microelectrodos a 2,5 metros. Y resulta que esos microelectrodos estaban midiendo exactamente la misma frecuencia cardíaca, exactamente la misma que un electrocardiograma. Solo que no estaban pegados en el pecho, estaban a 2,5 metros. Cuando a esa persona, por ejemplo, se le pedía que dejara de emitir en frecuencia amor, se perdía esa nube de puntos y volvía al corazón. Cuando se le volvía a pedir a esa persona que volviera a emitir en frecuencia amor, ternura, cariño, otra vez se volvía a medir. Esto tiene un significado, entiendo yo, que bastante importante, porque tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos un cuerpo físico, pero realmente el verdadero cuerpo no es el que nosotros estamos tocando y estamos viendo, sino es el otro. Lo mismo que la realidad de los que estamos aquí no es la verdadera realidad. La realidad es la realidad de lo invisible. Nosotros estamos aquí en un gran hermano, por decirlo así. Estamos en una obra de teatro. Estamos representando un papel que de alguna forma nos hace evolucionar como almas. Pero fuera de ahí, todo lo que está existiendo ahora mismo aquí no es del todo cierto, porque es una realidad muy torpe, es una realidad muy lenta. La física cuántica es otra cosa, pero es una realidad muy torpe. Entonces, bajo ese punto de vista, yo introduzco esto porque no es igual una muerte que otra muerte. Yo soy profesor de hipnosis regresiva, llevo 20 años de experiencia en esto. La hipnosis regresiva es una técnica por la cual, que a los que quieran lo van a poder experimentar hoy, es una técnica por la cual, a través de una hipnosis muy profunda, se le hace llegar a la persona en cuestión a un sitio donde los que no creen en la reencarnación dicen que puede ser una memoria global, ¿vale? Y los que creen en la reencarnación saben que es otra vida, que es una vida. Yo, a lo largo de los 20 años que llevo haciendo hipnosis regresiva, he tenido experiencias pues realmente muy potentes. Pero no solo porque yo las haya tenido, sino porque yo he visto cómo una persona ha descrito exactamente cómo era una muerte. Exactamente cómo era una muerte. Cómo sentí una presión en el pecho, cómo veía que se moría y cómo salía del cuerpo y qué es lo que pasaba después de. Y por eso estoy aquí, para explicaros lo que hay después de, por lo menos la experiencia que yo tengo. Hay otra serie de neurocientíficos que ya hablaron de esto. Por ejemplo, el doctor Brian Weiss o Brian Weiss o Brian Weiss o como sea, ha escrito numerosos libros sobre estas mismas experiencias. Hay otra doctora en medicina, Dolores Cannon, que ha hecho exactamente lo mismo. Yo lo que os puedo decir es que no es igual una muerte o la vivencia de una muerte cuando uno se ha dedicado a plantar en su huerto flores de rencor,
flores de odio, flores de soberbia, que cuando uno se ha dedicado a cultivar flores de perdón, flores de misericordia, flores de bondad, flores de amor, flores de ternura. No es igual. Yo, si queréis, os cuento mi experiencia, porque, o si queréis, no la cuento. Yo lo que os puedo decir que yo he escuchado muchos cientos de personas que me han contado, cuando yo la he sometido a hipnosis regresiva, lo que había al otro lado. Y lo que hay al otro lado, según a mí me han contado, ¿vale?, no es exactamente lo que todo el mundo cuenta. ¿Por qué? Pues porque las experiencias que el doctor, por ejemplo, Van Lommel o Michael Sabon, que es otro también que se dedica a esto, o el doctor Bruce Grayson, son experiencias donde efectivamente, y por supuesto, ellos han podido corroborar cómo en el momento que se produce una parada cardiorrespiratoria y un electroencefalograma plano, esa persona se ha muerto. Se queda el cuerpo físico y es el cuerpo energético. El primer movimiento que hace es que adopta lo que se denomina una posición cenital, es decir, se va arriba y desde ahí arriba ve todo lo que está pasando abajo. Es decir, estamos hablando de alguien que cuando vuelve a su cuerpo físico ha visto sin ojos, ha oído sin oídos, ha tocado sin manos, ha olido sin nariz. Pues eso, ¿cómo se llama? Es decir, esto en el año 2001 lo publicaron en una revista prestigiosísima, se llama Lancet, una de las mejores que existen de medicina, y efectivamente describieron que había un 18% de pacientes que al volver tenían memoria. Tampoco dijeron que ese 18% de los que tenían memoria es porque sabían manejar la energía. No lo dijeron, no lo habían aportado en el artículo, era demasiado desastroso para la ciencia el decir eso. Por ejemplo, una persona que haga yoga tiene más facilidad, si tiene una muerte clínica, de describir lo que le ha pasado que una que no la haga. ¿Por qué? Porque sabe manejar la energía. Esto es curioso, pero es así. Lo mismo que hay personas que por las razones que sean son extrasensitivas o son extremadamente sensibles, no hacen yoga, pero saben hacer una cosa que esto se sabe desde que el mundo es mundo, y es disociar un cuerpo de otro. Es decir, hay personas que alcanzan lo que se llama un estado alterado de la conciencia y son capaces de separar su cuerpo físico de su cuerpo energético. Eso se consigue, por ejemplo, a través de la música, o se consigue a través del yoga, o se consigue a través del rezo. Y da igual el rezo que se utilice, puede ser un rezo budista, puede ser un rezo hinduista, puede ser un rezo cristiano, puede ser un rezo copto, da exactamente igual. Son capaces de disociarse. Y entonces pueden verse ellos rezando o pueden verse meditando, que es otra excelente forma de separar ese cuerpo. Se pueden ver en profundidad, en 3, incluso en 4 dimensiones. Pueden verse desde el frente y se pueden ver a ellos mismos por detrás. Se pueden ver desde arriba, se pueden ver de la derecha y desde la izquierda. Se haya experimentado una muerte en esta vida o no se haya experimentado, cualquier persona que sea capaz de manejar su energía, ¿vale?, va a ser mucho más consciente de esa muerte y la va a poder describir mucho mejor. Porque cuando el cuerpo energético sale esa energía con información. Bueno, pues esto, yo creo que la experiencia que vamos a hacer después, el que la quiera hacer, es una experiencia demasiado potente. El que la quiera hacer, que la haga; el que no la haga. Yo quiero advertiros que la hipnosis que yo voy a hacer, que yo sé hacer, es una hipnosis muy profunda que separa precisamente lo que es el cuerpo físico del cuerpo energético, ¿vale? Es decir, los que se dedican a hipnosis pueden hacer hipnosis ligera, hipnosis media o hipnosis profunda o muy profunda. Aquí la clave está en que nuestra mente tiene lo que se llama el yo consciente, que es con el que me estáis escuchando, el inconsciente, que es el piloto automático, es el que, por ejemplo, nos permite seguir andando mientras vamos hablando por el móvil, o nos permite seguir conduciendo
mientras estamos escuchando música, pero hay otra parte de la mente que es el subconsciente, que los psicólogos le han dado en llamar el subconsciente. Ese subconsciente no tiene nada que ver con el inconsciente, ni tiene nada que ver con el yo consciente. Ese subconsciente es el que, a través de la hipnosis regresiva, se separa. Ese subconsciente es el que almacena la memoria de todo lo personal y de todo lo grupal. Y digo grupal porque, y voy a introducir ya el concepto, la muerte no existe, solo somos energía, pero nos encarnamos, por decirlo así, por grupo de almas. No es una sola alma la que se reencarne, sino se reencarna un grupo de almas entero. ¿De acuerdo? Quiero decir con todo esto es que lo que los psicólogos llaman el subconsciente, los neurocientíficos le llaman la conciencia. Pero la conciencia, tal como yo lo veo, realmente es el alma. Es decir, bajo mi punto de vista, después de los años de hipnosis que llevo, podríamos decir que todos nosotros tenemos el cuerpo físico, que es el que sufre los vicios del alma, el alma y el espíritu. Son tres cosas totalmente diferentes. El espíritu es puro y es una copia exacta de la divinidad. Y el alma es la que tiene que ir evolucionando. Cuando el alma es exactamente igual que el espíritu, ya no baja más. De tal forma que cuando un alma sale de el todo, la fuente, Dios o como sea, pasa por lo que se denomina una infancia del alma, que pueden ser 100 vidas. Después se llega a una adolescencia del alma, que pueden ser otras 100 vidas. Después se puede llegar a una madurez del alma. Y después se llega a lo que se denomina una sabiduría del alma. Cuando se llega a esa fase de sabiduría del alma, la persona en cuestión primero sabe a lo que se enfrenta aquí abajo, sabe que está en una obra de teatro y no comete ni un solo error. ¿Por qué? Porque sabe que todo lo que se produce aquí abajo son pruebas kármicas y no nos podemos engañar. Pruebas kármicas que son personales y pruebas kármicas que son también familiares. Y cada una de esas pruebas kármicas a las que va a ser sometido la persona en cuestión, arriba programan la situación, cada uno la vive como quiere. El problema de todo eso está en que si una persona vive una situación que le ponen para la evolución de su alma con soberbia, el problema es que la soberbia, por ejemplo, o el rencor o el resentimiento, le va a crear, por un mecanismo cuántico, un fallo en la biología cuántica, es decir, en las células de su organismo, que le va a generar una enfermedad. De tal forma, podríamos decir que una persona con sus pensamientos, con su subconsciente y con su inconsciente y su yo consciente, se puede generar una enfermedad. ¿Por qué? Pues porque hubo un biólogo reputadísimo norteamericano que se llamaba, y se sigue llamando, Bruce H. Lipton, y descubrió que la mente humana no estaba en el cerebro, sino que en el cerebro solo estaba el ego. Que la mente humana estaba en los 50 billones de células que tenemos en el organismo. 50 billones de células. De tal forma que cuando el cuerpo físico se separa del cuerpo energético, lo que se va es la energía de esos 50 billones de células. Esa es la razón por la cual la conciencia no puede producirse en el neocórtex, porque el neocórtex es absolutamente torpe. Cuida de sí mismo nada más, cuida de su ego, ¿vale? Podríamos decir, por tanto, que el ego te entorpece la evolución, mientras que los 50 billones de células están esperando solamente sentimientos de amor, perdón, misericordia, bondad, ternura, dulzura, para, a través de un mecanismo cuántico, producir una iluminación en lo visible y en lo invisible. No sé si me vais entendiendo. Se iluminan las células, se iluminan los órganos, se protegen los órganos, ¿de acuerdo? Por eso hay personas que viven más tiempo y otras que están continuamente desencadenando enfermedades o incluso que tienen enfermedades de repetición, que no se acaban de curar, ni la propia medicina es capaz de curarlo. ¿Por qué? Porque tienen pensamientos
que hacen que la enfermedad se manifieste una vez, otra vez, otra vez y otra vez. Y por más antibióticos que le den y por más cosas que le den, esa persona, si tiene pensamientos negativos, los pensamientos negativos van a dañarle un órgano, diana, que es el estómago, por ejemplo. Lo mismo que si es una mujer que tiene envidia y celos de su marido, se le va a dañar la vejiga induciéndole cistitis. Pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Todo esto por qué tiene que ver? Pues tiene que ver mucho con la experiencia cercana a la muerte. Porque independientemente de por qué se muera, que la causa de la muerte, al fin y al cabo, está generada por... está, diría yo, atada arriba antes de que nosotros bajemos, pero está generada por nuestros propios pensamientos y por lo que nosotros creemos y creamos, porque la madre del cordero está en que, y esto no se dice, todo lo que se piensa se crea, absolutamente todo. De tal forma que una persona es capaz de crear un torbellino de energía negativa increíble y también es capaz de crear un torbellino de energía positiva. Todo lo que nosotros pensemos, todo lo que nosotros creamos, en el mismo momento de la muerte, se va a volver contra nosotros. De hecho, os cuento una experiencia. Bueno, una experiencia no, esto es así. En el mismo momento de la muerte, cuando se produce la muerte como tal, se produce la elevación cenital, durante un espacio de tiempo de unos 10 minutos, la persona se queda flotando. Flota. Y no sabe, no es capaz de moverse. Es como si se la llevara el viento, no sabe por dónde ir. Sin embargo, esa persona, cuando se ha separado, se da cuenta que con la mente puede ir a cualquier sitio. Entonces se acuerda, por ejemplo, de su hijo, e inmediatamente va a su hijo, aunque esté en Australia. Entonces cae y dice, esto... Entonces yo con la mente puedo ir a donde sea, puede ir a un prado verde o puede ir a donde sea. A los 10 minutos aproximadamente de que esa persona se ha dado cuenta de que está en otra situación feliz, comienza lo duro. Y lo duro es que se encuentra con lo que se denomina el guardián menor del umbral. El guardián menor del umbral es un ángel. Es un ángel que refleja exactamente la capacidad de perdón, misericordia y amor que nosotros hemos tratado de dar en nuestra vida, o que hemos dado efectivamente. De tal forma que esa estructura, ese ángel, algunas personas cuando mueren y pasan esos 10 minutos, lo que están viendo es un ser horroroso, que les dice, yo soy exactamente lo que tú has hecho en esta vida. Por tanto, no es igual todas las muertes, porque si no todo sería muy fácil. Todos practicarían la maldad, arruinarían a todo el mundo, traicionarían a todo el mundo, harían todo tipo de maldades y la muerte sería igual. Pues no es igual, porque traspasado ese guardián menor del umbral, por decirlo así, que es... yo he visto esa vivencia de personas quedarse absolutamente como si hubieran visto una película de miedo, y son ellos mismos los que se están viendo, ¿vale? Algunos me han llegado a decir, mira, yo me estoy viendo como si fuera un gusano, Todo lo que repta significa atadura terrenal. La atadura terrenal es el dinero, la atadura terrenal es todo lo relacionado con la posesión, la atadura terrenal es todo lo que se denomina ahí en Calle Larios el postureo, la atadura terrenal es todo intento de demostrar al otro que uno tiene más o que uno es más, todo eso es atadura terrenal. Y en el momento de la muerte es importantísimo no tener ni una sola atadura terrenal para elevarse rápido. Punto número 1. Y punto número 2, hay que morirse expandiendo perdón y misericordia, que es lo que vamos a hacer hoy, los que quieran, ¿vale? Los que quieran. Después del guardián menor del umbral, los que consiguen pasar al guardián menor del umbral se encuentran con el guardián mayor del umbral, que ese es un verdadero ángel, como el otro, lo que pasa que ese sí que se ve como ángel, y que ese es el que da el paso al cielo, o le dicen, no, te tienes que quedar en el purgatorio. Y te tienes que quedar en el purgatorio, que no es ni más ni menos que
este mundo en fase invisible. Y tienes que, sin cuerpo físico, estar sometido a los mismos vicios de alma que estabas sometido cuando tenías cuerpo físico. Es decir, un borracho iría en plan fantasma para cualquier campana que hubiera o cualquier pub que hubiera a oler. Alguien que estuviera enviciado con el tabaco le pasaría exactamente lo mismo. O alguien que estuviera enviciado con el sexo, exactamente lo mismo. Es decir, el purgatorio lo que permite es que, a través del sufrimiento sin cuerpo físico, el poder ver cómo ese alma se ha equivocado. ¿De acuerdo? Bueno, pues el guardián mayor del umbral dice, tú te quedas en el purgatorio y te pone una película de tu vida de por qué te quedas en el purgatorio. Y en ese momento le dices, yo quiero volver porque ahora lo he entendido. Y es cuando el guardián mayor te dice, no puedes volver, tienes que esperar a la próxima. Y te quedas en el purgatorio. Y hay otros donde directamente suben al cielo y el guardián mayor del umbral le da a través de un túnel de luz, la subida al cielo. Claro, es que hay personas que se mueren, por ejemplo, en hospitales y en un minuto han visto a su guardián menor del umbral y en otro minuto han visto al guardián mayor del umbral y suben rápidamente al cielo. Y hay otros, pues, que se tiran un mes. Arriba tienen muchísima misericordia, muchísima, ¿vale? Y hay personas que, hay almas que aunque saben que van a desarrollar determinados pensamientos, toda enfermedad purifica el alma. Toda enfermedad purifica el alma. Y cuanto más larga, más la purifica. Con lo cual, hay personas que cuando ha terminado una enfermedad, llámese como se llame, han llegado a tal grado de pureza y de entrega y de elevación que suben rapidísimo al cielo. Aunque no hayan sido personas perfectas durante su vida, la enfermedad le ha enseñado a vivir elevado, a no tener ataduras terrenales. Por eso es más fácil despedirse de todo. ¿Vale? Ahora, otra cosa es el mecanismo por el cual una persona genera un cáncer. Los cánceres habitualmente, y lo dice un médico, aunque hay multitud de tratados sobre por qué se origina un cáncer, ¿vale? El cáncer habitualmente se origina por no vivir la vida como uno quiere realmente vivirla, o vivirla para los demás. Dependiendo de lo que sea, pues el cáncer lo tiene en un sitio o lo tiene en otro, ¿vale? Por ejemplo, se puede fumar y hay personas que están fumando y con 90 años no se mueren de cáncer de pulmón. ¿Por qué no se mueren de cáncer de pulmón? Pues porque para morirse de un cáncer de pulmón y morirse bien, y morirse de una vez, hay que no solo fumar, sino fumar compulsivamente, por estrés. Y tomándolo como si fuera, no sé si me estoy explicando, una cosa es fumar y otra cosa es fumar por estrés, o fumar por compulsión, por decirlo así, ¿no? Es esa compulsión y ese estrés lo que acaba originando un apagamiento celular en el pulmón y produciendo el cáncer, ¿vale? Entonces, yo lo que quiero transmitiros antes de que empiece la sesión de hipnosis es que no es igual una muerte que otra muerte, creo que se ha entendido, ¿no? Y que no es igual que uno cultive en su jardín flores de perdón y de misericordia que uno se dedica a cultivar malas hierbas. Y que aunque los 10 primeros minutos pueden ser 10 minutos muy bonitos, después la historia es totalmente diferente. Y que a uno le miran en la mochila que lleva atrás, si lleva piedras, es decir, actos de no amor, o si lleva globos de amor. Y que dependiendo de lo que haya en la mochila, le dan paso o no le dan paso. Hemos escuchado la meditación como experiencia cercana a la muerte. Actividad de la Ventana Alternativa y Yoga Sala Málaga. Grabada por los micrófonos de Radio Sintonía el 18 de abril de 2015. Pueden volver a escuchar este programa en la sección Radio a la Carta en nuestra web lasintonía.es. Volvemos la próxima semana con un nuevo espacio de En Profundo desde Canal Alternativo en Radio Sintonía.